grabar y nos vamos a cambiar, pues ve. Ahí sí. Ya. Ya, pues entonces hoy día vamos a partir nosotros con nuestra primera clase ya de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales que cambia todo el material, entonces hay que cargar también el material. Y bueno, en el canal de YouTube también tengo varias clases de ecuaciones, así que hay ahí como harto apoyo, porque ahí hice hartas cosas con ecuaciones. Y algunos apuntes que otro, uno que otro está escrito. Entonces nos vamos a guiar ahí un poquito de mis apuntes. Entonces fíjese usted que, fíjese, apunte que no le conté nada ahí no le subió cosas ahí al ¿cuánto se llama? Es que ya el tiempo es una variable compleja de analizar. Ya, entonces, fíjate tú que el tema con las ecuaciones diferenciales ya es que nos cambiamos completamente de mundo al mundo que veníamos nosotros trabajando, ese mundo que tenía que ver con el varias variables. O sea, igual van a aparecer algunas cosas de varias variables, pero un método nomás que cuando veamos ecuaciones exactas, aparecen las derivadas parciales, ¿ya? Pero salvo ahí, no, en general va a aparecer poco varias variables, cierto, de cálculo integral y diferencial, ¿ya? Porque las ecuaciones diferenciales tienen la gracia de particular, sí, estoy grabando, sí, ya le puse grabación. Entonces, fíjese usted que entonces las ecuaciones diferenciales, bueno, se refiere principalmente a las ecuaciones como si fuesen ecuaciones del colegio, pero donde se mezclan derivadas con funciones, derivadas de orden superior, funciones de orden superior, digamos, donde uno empieza a hacer estas mezclas que usualmente responden a problemas de modelación. O sea, las ecuaciones diferenciales responden mucho a problemas de modelo, a problemas de, por ejemplo, cuando usted trabaja en física con, no sé, el movimiento amortiguado y todo eso son ecuaciones diferenciales. Por eso que a veces usted está trabajando en física, ¿cierto? Y claro, uno en principio parte que la fuerza es la masa por la aceleración, pero esa aceleración no tiene por qué ser constante, puede venir dado por una función. El que sea constante es porque proviene de una parábola. Entonces, claro, la derivada es una recta y la segunda sería una constante. Entonces, pero en principio cuando uno habla de masa por aceleración, esa aceleración le produce un tema variable. Entonces ahí se produce una función h que hace que esta cosa funcione así. Y esa h, digamos que esa función que aparece ahí, al ya no ser constante, me produce una ecuación diferencial en la cual usted inclusive podría encontrar esa h. Así que las ecuaciones diferenciales, que yo acá seleccioné algunas como para mostrarles, finalmente aparece eso, donde aparecen derivadas, funciones, ¿cierto? En general. Ahora, las que nosotros en principio vamos a estudiar en el MAT 023 son las ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias o EDO. Uno le dice EDO, que son usualmente ordinarias por el orden, no es que es un orden ordinal, un orden natural el que está arriba. Entonces aparecen estas ecuaciones diferenciales ordinarias y también, ¿cierto? Pero esto en 24 aparecen otras ecuaciones que nosotros, soluciones de algunas de estas ecuaciones hemos buscado cuando nosotros resolvemos EDP, cuando nosotros resolvemos algunas ecuaciones con derivadas parciales que utilizamos regla de la cadena para probar que algunas funciones cumplían ciertas ecuaciones, o por ejemplo cuando trabajamos con la ecuación de Laplace y la transformamos en coordenadas polares. Entonces todo esto que hicimos nosotros está relacionado cuando uno trabaja con derivadas parciales a lo que se llaman las EDP, ecuaciones derivadas parciales, que esa va a ser una de sus últimas unidades en el MAT 024 el próximo semestre. Entonces semestre quizás medio online, medio no sabemos, entonces, pero que usted va a ver las ecuaciones derivadas parciales. Ya, pues entonces por ahora nosotros nos vamos a mezclar, a preocupar de estas ecuaciones de este estilo, donde aparecen las funciones, ¿cierto? Respectivamente.
y que están mezcladas, ¿cierto? Estos elementos asociados ahí a nuestra función. Entonces, el orden, bueno, lo primero es que es caracterizar esta nomenclatura. Bueno, lo primero es el orden, y el orden se refiere a la derivada de orden superior que aparezca. Ya, por ejemplo, imagínate que usted tuviese la d de x, la derivada, ¿cierto? T, y esta estuviese a la cuarta, y usted tuviese, debería haber puesto un ejemplo así yo. Por ejemplo, donde aparece, ¿cierto? La segunda derivada, y esta derivada está a la cuarta, eso da lo mismo. Acá lo que manda es el orden de la derivada. O sea, esta es una ecuación de orden 2, porque la derivada de orden superior que aparece es una derivada de orden 2. Ya, a eso se refiere. Da lo mismo lo que aparezca, digamos, en relación a las otras derivadas, o que aparezca en la función. ¿Ya? ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos? ¿Ya? Cualquier duda, por favor, me interrumpen, ¿ya? Cualquier inquietud que tenga. Bueno, y de ahí aparece un aspecto de la ecuación diferencial. Bueno, ese aspecto es lo que se llama la ecuación diferencial lineal. La ecuación diferencial que nosotros más vamos a estudiar ahora es la ecuación que se llama ecuación diferencial lineal, ¿ya? Y la ecuación diferencial lineal, bueno, principalmente son las ecuaciones donde usted le aparece, por ejemplo, la función, observe que acá hay unos AN, que estos AN pueden ser funciones que dependen de X, no tienen por qué ser constantes, digamos. Ya pueden depender de una variable X, que es la variable independiente que se considera en la ecuación. Y resulta que aparecen, ¿cierto?, las derivadas de orden superior, pero no aparecen potencias ni otros elementos en las derivadas. O sea, por ejemplo, no aparece acá, no sé, el logaritmo natural de la función y, no aparece, por ejemplo, de y en de x, no sé, en raíz, sino que todos los que aparecen son las derivadas de orden enésimo multiplicado por una función que depende de x. Esto en sumas que podríamos decirlo así, que es como una combinación lineal, ya donde aparecen ciertos los elementos que están asociados a las derivadas, igual a una función que depende de x. Bueno, en este caso, esa es la ecuación que más nosotros vamos a estudiar, que es la ecuación que se va a llamar ecuación diferencial lineal, porque es la que más de hecho vamos a trabajar nosotros, porque finalmente hay muchos métodos asociados a las ecuaciones lineales. Entonces, ya en la clase del día viernes y la del lunes, lo que más vamos a trabajar son con ecuaciones lineales, por ejemplo, que le vamos a ir asignando ciertos elementos. ¿Ya? Y donde ahí se entiende que lo que aparecen, ¿cierto?, son las derivadas de orden superior. Por eso, digamos, lo que se menciona ahí. Ahí tiene usted, por ejemplo, que esta función no es lineal, porque el i aparece a la cuarta, entonces no aparece solo multiplicado por una función que dependa de x. ¿Ya? La de abajo sí es lineal, porque el x está al cubo. Sí, pero el x es la variable, no es la función, ni las derivadas. Es la variable, en este caso, independiente. Así que eso es una función cualquiera, ¿no? Eso da lo mismo en la ecuación. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Está bien? Ya. La ecuación diferencial tiene una solución, ¿ya? Una solución que nosotros vamos a buscar, ¿ya? Pero lo que hay que pensar acá es que esto es buscar un movimiento, ¿cierto? Una dinámica que se produce en el plano, en principio, pero esa dinámica no tiene por qué estar dada por una función, también puede ser una curva. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, la ecuación diferencial, digamos, puede tener una solución explícita, llámese función, y igual x cuadrado, igual x cuadrado más una constante, es decir, una función que es solución de su ecuación diferencial, ¿ya? Pero también puede ser una curva, o sea, un círculo o cualquier curva que usted tenga, que también va a ser solución. Es decir, cuando nosotros resolvemos ecuaciones diferenciales, no necesariamente nosotros vamos a trabajar no necesariamente vamos a trabajar con funciones, sino que son curvas. Entonces esas curvas pueden perfectamente ser solución de su ecuación. De ahí que las soluciones o van a ser explícitas, donde uno tiene una curva, o también puede ser implícita, que son curvas nomás, no funciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer ejemplo
primer ejemplo, por ejemplo, que le coloco acá, usted tiene constante, ¿cierto? Y está dada una función, pues phi de x, que es una combinación lineal de exponenciales, ¿ya? Que yo empecé a introducir ya esto con combinaciones lineales, no es muy alejado lo que vamos a ver, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que las ecuaciones diferenciales están asociadas a las transformaciones lineales, el tipo de solución. Y particularmente, por ejemplo, esta ecuación es igual a 0. Si empezamos de a poquito a hablar de transformaciones lineales, vendría siendo como un operador diferencial, las derivadas, aplicado a una función que le da igual 0. Estaríamos pensando en una ecuación homogénea. Si lo relacionamos con transformaciones lineales, la que es igual a 0 del kernel. Y si nos vamos más allá, en el kernel es un subespacio donde tiene usted combinación lineal de vectores. Y ahí yo le di una combinación lineal. Entonces parece que por ahí va el tema, ¿no? Va el tema por el cercano a las transformaciones lineales, como vamos a hablar nosotros. Ya, pues, entonces, ahí entonces nosotros tenemos, ¿cierto? Esa solución que además uno está hablando, ¿cierto? De la solución en este caso. ¿Qué pasó? Ilimitado, minutos ilimitados. Ah, sí, es que habíamos muy poquitos, ¿o no? Y llegó el Matías Morán, me parece. Entonces ahora somos 9, así que se activó el Zoom profesional. Eso estaba avisando. O sea, el Matías hoy día hizo una gran diferencia, ¿ves? Entre que no estábamos en el Zoom, ¿cuánto es? Gratuito, ahora nos pasamos a la profesionalización. Porque además tenemos nuevos auspiciadores, ¿cierto? Ahí está Daily, que nos auspicia hoy día, más cafecito. Así que vamos bien como programa, ¿eh? Estamos marcando. Reemplazo la solución significa que es solución. Es decir, si usted la reemplaza aquí abajito, nos va a dar que cumple la ecuación. Pues esa es la gracia de la solución. Entonces, bueno, yo le llamé phi acá, pero en realidad es la i nomás, por la función. ¿Ya? Entonces, ser solución, ¿qué significa? Bueno, significa que si usted toma la función, que en este caso es C1 por una exponencial, más C2 por la exponencial, y usted toma la derivada, ¿ya? Entonces la derivada le va a quedar menos C1 por e elevado a menos x, más 2C2 por e elevado a 2x. Ahí estaría la derivada. Bueno, como en la ecuación aparece también la segunda derivada, entonces, sí, está bien, Matías, no hay problema. Empezamos más tarde también hoy día, pero yo también estoy un poco complicado en el hogar. Entonces, está la segunda derivada, entonces la segunda derivada le va a quedar a usted ahí, saca el menos, entonces le va a quedar ahí C1 por e elevado a menos x, más 4, ¿cierto? Más 4 por C2 por e elevado a 2x. Ya, entonces, ¿qué significa hacer solución? Porque aquí yo estoy partiendo al revés. Yo estoy partiendo de la solución para resolverla, para ver que efectivamente resuelve la ecuación. Porque la gracia es que después nosotros vamos a buscar esta solución. Bueno, resulta que el ser solución significa, permiso, significa que si ahora reemplazamos nosotros, reemplazamos en la ecuación, va a cumplir, ¿cierto? La ecuación, o sea, va a cumplir, ¿cierto? El ser solución. Esa es la gracia de la ecuación. Entonces, si nosotros la reemplazamos, nos debería dar 0. Ya, es decir, tomo la segunda derivada, estoy reemplazando acá, que sería C1 por e a la menos x más 4 por C2 por e elevado a 2x, menos el I' es C1 por e elevado a menos x más C2 por e elevado a 2x. No, pues me equivoqué. Pues el I' es el que está acá al lado. Que es menos C1 por e elevado a menos x más 2C2 por e elevado a 2x. Menos 2 por i, y el i es la función. Me equivoqué por todos lados. Esta es la segunda derivada, ¿no? La que coloqué acá. Sí, sí, está bien ahí. Menos 2 por C1 por e elevado a menos x más C2 por e elevado a 2x. Y esto nos debería dar 0. Es decir, aquí tengo 1, tengo 2, menos 2 da 0, y el otro da 4, menos 2 también da 0. Se fija, así que es solución. Hacer solución significa que usted la reemplaza.
Y no solo es una función, puede ser un conjunto de funciones, porque SS1, C2, hace que sean un conjunto de funciones que son soluciones. No cualquier conjunto tampoco, porque son todas combinaciones entre ellas. ¿Ya? A ver, Ariana, espera un poquito. Y le quedó dormida. Ya, entonces le queda, digamos, 0. Y también puede ser la curva una solución implícita, porque implícita es una curva. De hecho, si usted reconoce esto que está acá, bueno, depende de ese, pero es una hipérbola, ¿cierto? Un conjunto de hipérbolas. Que si usted la reemplaza, ¿cierto? La reemplaza. De hecho, puede reemplazarla acá, pero para eso necesito la derivada. Pero como esta es una curva implícita, derivar implica derivar implícitamente, o sea, le va a quedar a usted 8x menos 2 por y por dy en dx, y eso igual a 0. Pero acá, en este caso particular, no hay mucho más que hacer, porque si tú observas este y esta son la misma, pues, multiplica usted esta por menos un medio, y obtiene la ecuación diferencial. Así que efectivamente es solución, porque justamente es la derivada de la ecuación que usted tiene. ¿Ya? Entonces ese es el primer camino. El primer camino es darse cuenta de que usted, me cansé, de que usted tener una solución significa entonces de que nosotros la reemplazamos y cumple mi ecuación que se me está proponiendo. Esa es la gracia de la ecuación diferencial. ¿Ya? Ya. Bueno, ya hay un teorema que, mira, igual voy a revisar los apuntes porque creo que manda unos apuntes el Alejandro. Todavía ni he visto, nunca miro generalmente hago mis clases como al gusto mío, es mi mala costumbre, digamos. No miro mucho cuando me mandan cosas, pero voy a mirar por si hablan del teorema de existencia y unicidad, porque acá a ver, resulta que las ecuaciones diferenciales no es cualquiera que usted va a resolver. Tampoco es cualquiera que usted va a resolver que tenga solución única y además esta exista, ¿ya? Tiene que cumplir ciertas condiciones en la ecuación. Entonces, esas condiciones se traducen en un teorema que se llama el teorema de existencia y unicidad. Para que una ecuación tenga solución, esta tiene que existir y además ser única, ¿ya? No es menor tener existencia. Por ejemplo, en las mismas derivadas, la derivada no siempre existe, porque, por ejemplo, valor absoluto en 0 no hay derivada. Por lo tanto, si armo una ecuación donde intervenga el valor absoluto, hasta ahí nomás llego. Lo mismo una curva que sea así, que se dé vuelta, por ejemplo, y que la derivada sea vertical, tampoco existe. Entonces, todos esos casos, ¿cierto? Si uno lo lleva a soluciones que provienen de que donde uno va a trabajar con la derivada, le van a generar problemas. Entonces, esos problemas son algunos ejemplos, algunos que no cumplen un teorema que se llama el teorema de existencia y unicidad. Pero sí, ¿quién me garantiza que lo cumple? Lo que sí me garantiza que cumple el teorema de existencia y unicidad va a ser algo que se llama el problema de valor inicial, que es el que nosotros enfrentamos en ecuaciones para evitarnos todos estos problemas, digamos, asociados a la derivada. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Significa que, por ejemplo, que esto que está acá, ¿cierto? Es solución, ¿ya? No lo voy a hacer, pero es derivar dos veces, sumarle y va a ser igual a 0, con estas dos condiciones, que además cumple. De hecho, el i en 0 da efectivamente menos 1, porque el coseno de 0 es 1, con el menos de afuera le da menos 1, y en 0 también da 0, así que le queda 1. O sea, perdón, la derivada, derivo el seno, le queda coseno, el coseno le da menos seno, entonces en 0 da 0, da 1, perdón, porque queda coseno de 0 positivo.
Bueno, la gracia de que este problema uno garantice que tenga solución al ser un problema de valor inicial es que está dado una condición sobre la función y una condición sobre la derivada. ¿Dónde uno va a tener más problemas en general? Cuando usted tenga un problema general y usted dé condiciones, pero no sobre la derivada, por ejemplo, sobre un punto, después usted dé condiciones sobre otro punto, de otra condición sobre otro punto en la función, es decir, que usted le dé no las derivadas, segunda derivada, primera derivada, tercera derivada, función, sino que los de toda la función. Bueno, ese tipo de problemas se llaman en matemáticas problemas con valores en la frontera, que también salen en el texto de Nagle, de ecuaciones diferenciales, porque el Nagle habla de los problemas de valor en la frontera. Entonces son problemas que nos van a generar complicaciones. Están tocando el timbre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ana? Dígame. Anda, tocaron el timbre. Ya, entonces, claro, uno cuando tiene estos problemas, que además están dados, como le comentaba, en la frontera, tiene mayor complicación. Entonces, esos problemas se estudian aparte y se estudian, digamos, en general con otras herramientas en matemáticas. Son más complicados de analizar. No va a ser el caso nosotros, porque nosotros en un curso de ecuaciones siempre tomamos problemas donde cuando uno va a resolver el problema los da sobre las derivadas. Entonces no vas a tener dificultades de preguntarte si tu problema cumple el teorema de existencia de unicidad. ¿Ya? Eso. Por eso que en general un problema de valor inicial, ¿ya? Yo como cortaba acá, lo voy a recortar. Ahí. Entonces, un problema, digamos, de valor inicial, el que nosotros vamos a trabajar en ecuaciones, tiene que ver con, entonces, un problema donde... no pegó nada la foto. De nuevo. Va a ser un problema, digamos, donde usted, claro, visto así, escrito de esta forma nomás, es cuando uno lo escribe como una función de varias variables. Como para decir que no estoy hablando de la ecuación lineal, pero sí de una ecuación donde usted entonces aparecen las derivadas enésimas de la función, ¿cierto? Más la función y más la variable, en este caso independiente, que aparecen todas, digamos, en estas combinaciones o en esta ecuación. Y entonces nosotros vamos a poder resolver este problema siempre y cuando venga, ¿cierto?, amarrado a las condiciones, ¿cierto?, que en este caso vienen dadas sobre las derivadas y la función. Si pasa eso, entonces nosotros no vamos a tener problema porque vamos a estar en presencia de este problema que vamos a poder trabajar muy bien en ecuación, que es el que se llama problema de valor inicial. ¿Ya? Bueno, mire, al principio, lo primero que nosotros vemos en ecuaciones, sí, voy a partir de acá. Lo primero que nosotros vemos en ecuaciones diferenciales es lo que se llama, para poder resolver el problema, que se llama así justamente, problema de valor inicial, que está asociado usualmente al problema de primer orden. ¿Ya? Ya. Resulta que este problema de primer orden tiene la gracia de que aparecen, ¿cierto?, mis condiciones, que son muchas veces las constantes que uno denomina valor inicial, que acá de hecho quedó cortado. Pongámosle acá que el G de 0 sea, no sé, es que 0 está en el denominador abajo. G de 1 nomás sea, no sé. No inventemos, mejor después evaluamos un punto. ¿Ya? Entonces, en general, claro, el problema va a venir dado determinado por solución única porque es un problema, ¿cierto?, que proviene de encontrar algunas constantes nomás para poder resolver.
Los más clásicos de todos, para partir, son problemas asociados a la derivada. El problema clásico de antiderivada del cálculo, que ahora tiene nombre, porque se llama este problema de valor inicial. Por ejemplo, el que está ahí, fíjate tú que aquí nosotros integramos directamente, porque si usted tiene la derivada, entonces por teorema fundamental del cálculo, usted sabe que para obtener entonces g de x, lo único que nosotros tenemos que hacer es calcular la integral, ¿cierto? En este caso, de seno de x más la integral del 2x a la quinta menos raíz de x partido por x en dx. Y este de acá les debería causar sensación, ¿o no? Uno dice, ¿cómo? Se ponen... A veces este no lo hago en clase, me lo salto. Por alguna razón que no comprendo, los cabros sufren con esta cosa y este problema es más papa, digamos, para todos los que ha hecho usted en su vida. No sé por qué se nublan con esto, porque uno lo separa en dos fracciones nomás, ¿no? Lo escribí como feo nomás, pero le queda 4, ¿cierto? El coseno, ¿no? Haría el coseno en menos seno, así que con un menos, ¿no? Quedaría coseno de... Sí, coseno y con 4 menos coseno. Y este acá lo que le decía, pues este usted lo puede escribir como 2x a la cuarta en dx menos, entonces le va a quedar usted acá, el x se le va a un menos un medio en dx. ¿Ya? Entonces ahí lo separo en dos nomás, para poder integrarlo. Entonces le va a quedar menos 4 por el coseno de x, más 2, ¿cierto? Por x a la quinta dividido por 5. Ahí. Menos este de acá que sería el x elevado a menos un medio más 1, que sería un medio, dividido por un medio, así que multiplicado por menos 2. Y más c, ¿cierto? Entonces ahí nos queda, digamos, la anti... O sea, en rigor el problema inicial de ecuaciones diferenciales de valor inicial es un problema de antiderivada. O sea, no le estoy diciendo nada nuevo, de hecho, ¿cierto? Es como esto, profe, pero usted está hablando de integrales. Está hablando de integrar. Eso no es posible. Ese es el primer problema que uno analiza para hablar, ¿cierto?, de la antiderivada. Ya. Bueno, ese problema acá tiene nombre. ¿Ya? En general, lo que vi yo recién, digámoslo así, es un problema que tiene nombre. Se va a llamar en matemática o se le denomina un problema puramente temporal. Puramente temporal porque en la modelación usualmente este x es un t que está en el tiempo, digamos, es como pensar en el tiempo. Entonces, por eso se le dice puramente temporal. Pero es la derivada nomás. Entonces, la derivada, para poder trabajarla, me paso a mi elemento de trabajo, que pasa a ser la integral. Así que el primer problema es que usted tiene una derivada nomás, que no hay que olvidar que la interpretación geométrica sigue siendo que la derivada, ¿cierto? Le calcula usted, le calcula la recta, la pendiente de la recta tangente. O sea, eso aquí sigue siendo tan válido como siempre, ¿ya? Ya. Así que la primera es nada que hacer, pues es un problema puramente temporal. El segundo, ¿cierto? Es el segundo. Mira, en principio le podría dar un poco de complicación. Esa complicación podría ser porque usted acá lo que tiene, ¿cierto? Es la derivada, ¿cierto? Que en este caso es igual a un GI, ¿cierto? Una función que depende de I, que en este caso pasa a ser la variable, en este caso, independiente. Bueno, ese problema, ¿cierto? Uno se podría preguntar cómo resolverlo, tal como está ahí, pero lo que usted debe recordar es que usted sabe el teorema de la función inversa. Entonces, ¿qué significa el teorema de la función inversa acá? Significa que usted tiene, ahora va a empezar a entender esos memes que hizo hoy día, ¿no? Que paso para allá, que pasan, como que lo resuelven, como si fuesen fracciones las cosas. Entonces, teorema de la función inversa me dice que el de y en dx finalmente me permite calcular el de x en dy como 1 partido por g de y. Es el teorema de la función inversa, ¿cierto? ¿Sí? El teorema de la función inversa, si usted tiene de y en dx, de x en dy es 1 partido por d en dx. Y ahora pasa a ser un problema puramente temporal, como el anterior.
porque finalmente usted lo que tiene ahí es que entonces usted integra, es decir, el x, que ahora es una función que depende de y, le va a quedar a usted la integral, en ese caso de 1 partido por g de y, y esto evaluado en DI, ¿cierto? Porque es mi variable, la variable con la cual yo voy a trabajar para devolver. Y eso es lo que está acá. ¿Sí? Que, en fin, inclusive yo no sé por qué anoté esto. Estos son mis apuntes. A veces copio y pego como quedo con código, pero ni miro lo que estoy, como tengo mi idea, ni miro lo que estoy rescatando o sacando. Pero en realidad hay que poner x nomás o x más c, porque en realidad la función sale directo, no es que uno integre como a los dos lados, así como. Y de ahí se generan esas confusiones en el estudiante, que es como, pasé el de x para el otro lado, y a uno le da un infarto, pero no es eso. Pero sí el teorema de la función inversa, que le permite trabajarlo, porque entonces usted ahora sí tiene, por ejemplo, este problema con esas condiciones, ¿cierto? Entonces, condiciones que además yo me equivoqué acá, porque si el i es 1, este de acá de a 0, así que estas condiciones olvídese, hay que inventar otra ahí que funcione. Pero finalmente lo que me dice, bueno, tiene usted el de i en dx, por lo tanto el de x en di le va a quedar 3 por 1 menos i, ¿cierto? Perdón, 1 dividido por 3 por 1 menos i, 1 dividido por 3 por 1 menos i, por lo tanto el x entonces le va a quedar la integral de 1/3 de 1 partido por 1 menos i, y eso en di. Así que finalmente el x le va a quedar en este caso 1/3 por menos logaritmo natural de 1 menos i, y eso más c. ¿Ya? Así que eso, pues, eso es lo que me provee la ecuación diferencial en este caso, que me permite, ¿cierto?, trabajar. En ese caso nos permite, digamos, trabajar con la función como está ahí, pues, o sea, despejarla, digamos, y trabajarla con el teorema de la función inversa. ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé si hay hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda. Sí. No sé, ¿no? No sé, no. Parece que no, parece que no. Parece que no, parece que no. Ya. Ya, de acuerdo. Resulta que bueno, esas serían como las primeras ecuaciones que uno en este caso estaría trabajando. Es decir, la ecuación que en este caso a nosotros nos permitiría, las primeras que serían las puramente autónomas, así como las puramente temporales, poder hacer estas descomposiciones que uno se da cuenta ahí con teoremas para poder resolver. Bueno, el paso siguiente es que nosotros, la esencia de la ecuación diferencial, la primera, digamos, es trabajar con la ecuación que se llama separable. ¿Ya? Ahora, la ecuación separable no significa, ¿cierto? La ecuación separable resulta que es la ecuación separable, digamos, está escrita como un producto, porque finalmente usted tiene el de y en dx, que se puede escribir como un producto de funciones. Llámese la g de x y p de i que aparece ahí. Por ejemplo, que la g de x fuese x cubo, por ejemplo, y la otra, el p de i fuese, por ejemplo, i a la cuarta, no sé, decir que son productos de funciones donde una función depende de su variable independiente, la g de x, digamos, y la otra depende de su variable, en ese caso, dependiente, que vendría siendo la y. ¿Ya? Voy a guiar de mi libro acá, del NARE, porque siempre escribo, a veces la confundo porque hay uno, igual que el fútbol, uno sabe su deficiencia, y a veces a mí cuando pruebo esta cuestión, cambio la letra y dejo la embarrada. Me confundo yo solo y confundo a todos. Y acá en este libro me gusta cómo lo hace acá, porque así no me confundo en lo que voy a hacer. Se supone que lo dejé marcado. Ya, pues ¿dónde lo dejé esto? Se supone que lo dejé marcado, pues. Ah, que se salió el marcador.
No hay que hacer. Estaba marcado, pues, ¿ves? Pero se me había salido el marcador. Ahí. Ya, entonces, ¿cuál es la esencia que está acá? Ahí está el meme que yo hice, pues, ¿ves? A ver, esto dice, paso para el lado de X, paso el P para el otro lado, integra los dos lados. Sí, el rigor es con lo que uno va a hacer al final, pero no tiene nada que ver con lo que uno está haciendo, digamos, el proceso que uno está haciendo que tiene un sentido matemático, digamos. Ya, resulta que usted logra escribir esto como un producto, a pesar de que hay algunas ecuaciones. Yo voy a ver algunas, no mucho hoy día, porque en realidad voy a bombardear el viernes con los métodos, porque usted, acá está el de y en de x que está escrito como un producto, pero hay otras que no son, a ver, que no son muchos los casos, pero son funciones que no son como producto, ¿ya? Pero que se pueden escribir a través de un cambio variable como producto. Y en el canal tengo varios hechos ahí para que usted los mire. O sea que no son productos, no aparecen como multiplicación, pero se pueden llevar a través de un cambio variable a estos productos y usualmente se llaman los cocientes de recta, la ecuación de recta y las ecuaciones racionales. Son tres tipos que se pueden llevar a productos y yo las tengo hechas en mi canal, pero algunos más de algunos lo vamos a hacer acá en clase. Entonces la esencia es que esto usted lo puede escribir como producto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, en principio, nosotros tendríamos que partir diciendo que si lo podemos escribir como producto, el de y en de x por 1 partido por p en y, le va a quedar g de x. Ahí no hay nada, digamos, novedoso que haya yo hecho. Sin embargo, esto que está acá, le voy a poner un nombre. A ese nombre le voy a colocar h de y. Ya, como le comentaba antes, para simplificar lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar el h de y por di en dx igual a g de x. Y aquí todo calza apoyo porque usted mira esto y yo creo que le debe saltar a la vista que ahí está actuando lo que se llama la regla de la cadena. El y de x y una función y después aparece la derivada de y que es de y en de x. Entonces finalmente si uno mira eso, lo observa uno y dice, aquí está regla de la cadena dando vuelta. Y efectivamente eso es así. Entonces, para ver que más se parezca a la regla de la cadena, entonces uno menciona o asume que la h sub i es una función que tiene antiderivada. Eso significa que h de i le va a quedar h de i, es decir, que suponemos que hay una antiderivada para la función h y también una antiderivada para la función g, es decir, g' de x le va a dar a usted g de x. ¿Para qué? Luego que ahora esta regla de la cadena se transforma en h' de i por di en dx igual a, en este caso, g' de x. Pero no solo eso, ¿por qué? Porque a su vez, esto que está acá significa ahora de que eso que está ahí usted lo puede escribir como d en dx de h evaluado en i igual a, digámoslo así, d en dx de g de x. ¿Te fijas? Es decir, describir la regla de la cadena, porque finalmente la regla de la cadena, la derivada de esto es h' evaluado en i por d en dx. Así que escribí como regla de la cadena. Y ahí está la magia de todo. Resulta que acá usted tiene antiderivadas. Tiene dos funciones que tienen antiderivadas. Porque eso significa que las dos derivadas son iguales, significa que igual a una función, lo que significa por definición es que las antiderivadas difieren en una constante. Por ejemplo, si usted tiene, no sé, la función x cuadrado, su derivada es 2x. Si usted tiene la función x cuadrado más 5, la derivada también es 2x. Si usted tiene la función x cuadrado más 7, también la derivada es 2x. ¿Por qué? Porque cuando las antiderivadas
se caracterizan porque difieren en una constante. Como estas dos son antiderivadas, eso significa que el h de i va a ser igual a algún g de x y eso más c. ¿Ya? De donde como la h prima es un h de i, la g' de x es una g de x, entonces uno finaliza esto diciendo, ajá, entonces esto que está acá es la antiderivada de la función h de i que yo mencioné antes. Y esto de acá es la antiderivada de la función g de x que yo mencioné antes. Y el h de i era 1 partido por p de i. Por lo tanto, le va a quedar 1 partido por p de i en di igual a la antiderivada de g de x dx y eso más c. Recuerda que nosotros partimos diciendo que de i en dx lo podías escribir como un p de i por g de x. Entonces, pareciera ser, después de todo lo que yo hice, pareciera ser que usted está como haciendo el meme que le hice yo, ¿no? Paso para los dos lados, integra los dos lados. Era la esposa. Entonces finalmente uno lo tiene como un producto. Así que el de i en de x entonces le queda, ¿cierto? Este producto que pareciera ser, que como le comentaba, paso para un lado, paso para los dos lados. Bueno, vamos a hacer uno bien, digamos, correrle la cadena y después usted ahí no me va a hacer caso, ¿cierto? Y va a integrar nomás porque es como el resultado que le quedó, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate si usted tuviese ahora, no sé, de i en de x, por ejemplo, que fuese, no sé, i al cubo por x a la cuarta. ¿Ya? Es un producto muy directo. Entonces, lo que hicimos nosotros recién muy bien es decir que, bueno, entonces usted tiene el i elevado a menos 3, eso en de i en de x, igual a x a la cuarta. ¿Ya? De donde usted sabe que si acá tiene el i usted a la menos 3, la antiderivada de eso, la antiderivada, o no escribir nada, no. Voy a escribir la antiderivada nomás, para que no nos enredemos. ¿Ya? O sea, acá está el i a la menos 3, que es la función como está escrita, entonces la antiderivada es i a la menos 2, dividido por menos 2, así que queda por menos un medio. ¿Ya? O sea, lo que hice fue en mi mente integrarla, integrar el i al cubo. ¿Para qué? Para entonces decir, bueno, que la derivada con respecto a x de menos un medio de i a la menos 2 le queda a usted x a la cuarta. ¿Por qué? Porque mira, derivo, entonces menos un medio por i a la menos 2, pasa el menos 2 adelante, le queda positivo, por i elevado a menos 3, por de i en dx, por regla de la cadena. Así que ahí está la derivada, porque no se olvide usted que el i es una función que depende de x. Bien. Entonces, finalmente, usted tiene la derivada de esto, igual, de la derivada de una función igual a que a la cuarta. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que un medio de i a la menos 2 le va a quedar a usted la integral de x a la cuarta en dx. De ahí sale entonces que esto le va a quedar 1 partido por 2 i al cuadrado, que es eso que está ahí, igual a x a la 5 partido por 5 más c. ¿Te fijas? Y eso que está ahí,
finalmente si usted integra un lado, porque si usted integra un lado, tendría que resolver la integral de decir, bueno, la integral de 1 partido por i al cubo en dy igual a la integral de x a la cuarta en dx, y eso más c, y eso que está acá, si usted observa, es lo que yo hice acá, porque la integral del i cubo, del 1 partido por i cubo, es menos 1 partido por 2i cuadrado, y la integral del x a la cuarta es x a la 5 partido por 5 más c. ¿Te fijas? O sea, tiene todo un sentido que proviene, es la integral, ¿cierto?, el teorema fundamental del cálculo, o la definición de antiderivada, más la regla de la cadena, lo que le produce esto que pareciera ser como que pasa a los dos lados e integra, ¿no? ¿Sí? Así que es el meme, digamos, el meme clásico de cómo la gente lo hace, pero bueno, o sea, resulta, se hace, ni un problema, pero al final tiene, digamos, esta complicación usted, este análisis que tiene que hacer a partir, digamos, de la función donde usted iguala, ¿cierto? Iguala las funciones, ¿cierto? Las trabaja, digamos, pero puede hacerlo también así de, como entre comillas, no pasarlo, sino que escribir la parte donde uno escribe los diferenciales de la función, ¿ya? Así que eso, no sé si hay preguntas hasta acá. Niños, que cada uno de mis clases están más calladitos. ¿A dónde están ustedes? Acá. No, parece que no hay consulta, ¿no? ¿No? Ya. Estoy cansado. Entonces ahí, claro, usted tiene entonces que aparecen ahí los elementos. Mira, ¿sabe qué? La verdad es que hay que ver como casos, digamos, de las ecuaciones cuando son separables. Bueno, porque el primer caso es separar e integrar, como lo hicimos recién, o sea, un caso muy directo. Pero también, ya al menos alguno hagamos, al menos el primero, ya uno puede darse cuenta que cuando las ecuaciones son funciones racionales son los tres primeros casos que aparecen ahí, donde aparece, ¿cierto?, un cociente de recta. Esto está todo hecho en mi canal, entre paréntesis. O una función también racional, que aparezcan elementos racionales como los que están acá, entonces uno puede hacer un cambio de variable, ¿ya? Esto lo podemos ver el viernes, pero yo pienso que no, como que no es necesario, porque está hecho ya en el YouTube. Tengo un video donde veo esa como la parte teórica y después con ejemplo, y resulta que no varía mucho lo que vamos a hacer, o sea, darnos cuenta, ¿cierto?, de que las funciones que son racionales se pueden llevar a producto. ¿Ya? Entonces, bueno, en rigor, la primera ecuación donde uno no es separable, o sea, no está separable al ojo, pero que uno puede hacerla, llevarla a una forma separable, son las ecuaciones que son de este estilo, que se llaman ecuaciones de recta. Ya, donde, por ejemplo, no sé, ponte tú, aparece que, no sé, inventemos que tenemos un dy en dx, que por ejemplo fuese, no sé, 5x más y al cuadrado, ¿ya? Por ejemplo. Ya, veamos cómo nos va con eso. Que ahí sería una función de una x más b, pues, como estaba antes mencionado acá. Una x más b por y. Se fija, una función de eso, lo eleva al cuadrado y puso un 5x más. Entonces, bueno, el cambio de variable indicado, que aquí hay que irse a los cambios de variables e irse a derivada, es decir, bueno, vamos a considerar el z, por ejemplo, como 5x más y. El cambio de variable que se propone cuando uno tiene la forma de recta. Te fijas, tomar el x, el z, este es como un z, no x. El z como una x más b. ¿Ya? Lo que va a producir entonces de que usted tenga ahí que el de z en dx, la derivada con respecto a x, pensando que el z es una función que depende de x y el y es una función que depende de x, le va a quedar entonces a usted 5 más dy en dx nomás, ¿no? Lo que hace de que usted ahora reemplaza el dy en dx acá, ¿cierto? Y le va a quedar a usted de z en dx menos 5
igual a 5x más y, que es tu z al cuadrado. Mira, no, quedó bonita la integral como yo quería, pero se entiende la idea de lo que estoy haciendo, porque la integral parece que la vamos a bajar de tarea, porque para no hacer las fracciones parciales. Aunque es un arco tangente parece. Bueno, veamos. De z en dx le va a quedar entonces a usted z al cuadrado más 5. Y esta ecuación es separable, porque está la función que depende de z y la otra función que sería 1. 1 por z al cuadrado más 5. En síntesis, la integral de 1 partido por z al cuadrado más 5 en dz le va a quedar a usted dz, le va a quedar a usted la integral en dx, o si usted quiere escribirlo como x más c. Bueno, y esto que está acá es un arco tangente. ¿Ya? Y lo voy a hacer por tabla para no darme vuelta haciendo los dos cambios de variables que hay que hacer para el arco tangente, porque ese es un arco tangente, pero por fórmula 1 lo hace directo. ¿Y de dónde? Si todos los libros traen tabla integral, ¿y este no trae nada? ¿Por qué no trae nada? Va. Mire, no tiene. Aquí está. Estoy hablando de. Entonces hay que buscar en las trigonométricas. Entonces, acá está la trigonométrica. La tangente. ¿Es cuánto? Es 1 partido por este. Cuando es a cuadrado más u cuadrado, aquí este es raíz de a, es raíz de 5 al cuadrado. En realidad estoy flojeando porque no quiero hacer la integral, ya no la quise hacer, ya no la hice, ¿no? Porque hay que tomar primero, bueno, ya. Bueno, ya. No había ni una tabla. Ya bueno. Este de acá lo podemos escribir como 1 partido por 5, factor de z partido por raíz de 5 al cuadrado, y eso más 1. Eso en dz. ¿Ya? Ya no lo hacen nada con tabla. Está bien. Exijan no al profesor, ¿ves? Está bien. Y este de acá puede hacer un cambio de variable, pues tomar el u como 1 partido por raíz de 5 por z, entonces el diferencial de u le va a quedar 1 partido por raíz de 5 en dz, reemplazamos, le va a quedar, ¿cuánto le va a quedar? Un quinto de el diferencial, que sería raíz de 5 por du partido por el z partido por raíz de 5, que es u al cuadrado más 1. Así que le quedó 1 partido por raíz de 5 por arco tangente de u, donde el u es 1 partido por raíz de 5 por z. Entonces quedó 1 dividido por raíz de 5 por arco tangente del u de z partido por raíz de 5 igual a x más c. ¿Te fijas? Lo único que hay que observar es que no hemos terminado, porque el z fue un cambio variable que hicimos nosotros, que estaba acá arriba, para 5x más y. Entonces, finalmente, la curva que es solución, porque acuérdense que no necesariamente está expresada la función, va a ser arco tangente de z, que es 5x más y, partido por raíz de 5, igual a x más c. Así que no era separable al ojo, pero con un cambio de variable uno la hace separable, y cuando queda separable, entonces nosotros lo que podemos hacer es llevarla a una ecuación separable con un pequeño cambio de variable, y con eso nosotros poder integrarla. Así que mira qué interesante, son ecuaciones que no son separables, digamos,
pero que se pueden llevar a ser separables. Y hay un par de casos más, y tampoco son tantos, que son como los que yo hice ahí, los tres. ¿Cómo llegó al arco tangente? ¿Cuál arco tangente? ¿Cómo cuál arco tangente? Antes de integrar. Por regla de la cadena, pues. Igual, bueno, en síntesis, como resumen, es como lo que hicimos del otro lado, pues, de pasar, porque eso queda como final, como resultado, que es esa parte de ahí. Eso fue lo que escribí yo. Entonces tenía usted ahí, ¿cómo era el asunto? Se me olvidó. Era arco tangente, no, se me olvidó. Se me olvidó. Copiar. Cortar y fuímonos para acá. Aquí. O sea, aquí me pasé a usar la conclusión del teorema, digamos, que perfectamente se puede ir a regla de la cadena. Entonces, usted tiene esto, ¿cierto? Eso que está ahí, que en realidad es como multiplicado por 1 nomás, todo. Porque donde esta, digamos, en mi función, que este vendría siendo como era con i, vendría siendo como p de z, digamos. Y esta de acá vendría siendo g de x, que es 1. Entonces ahí te queda la integral de g de x igual a la integral de 1 partido por p de x. Como el meme, como pasando para abajo y pasando para el otro lado. Y eso, que es el resultado, digamos. Pero si quiere ir por regla de la cadena, va a trabajar más, ¿no? O sea, esto lo pasa al otro lado, ¿cierto? Le busca la antiderivada, que además es arco tangente que ya la calculamos, y después le integra, que es exactamente lo mismo. Eso. El 1, es como el 1 que el 1 le faltaba pensar ahí que era como el geo, ¿no? La función g que parece. Ya, esto está bien. Está bien. Hay más casos que se pueden llevar a la función, digamos, pero no muchos tampoco, que son los otros dos ejemplos que yo tengo ahí, pues son ejemplos que se pueden llevar a productos, que es cuando uno tiene cocientes de recta o eso, pero exactamente lo que yo hice ahora. Ya podemos hacer la apertura de la clase el día viernes con un ejemplo de eso, que están hechos en mi canal. Y después ya hay que pasarse, porque esta es la primera ecuación, y después nosotros tenemos que ver las que se pueden hacer separables. Porque, o sea, perdón, una vez que tenemos las ecuaciones separables, nos vamos a pasar nosotros a las que son las lineales. Y ahí empieza una serie de métodos que en el cronograma aparecen en una clase. Así que yo no me voy a poder ahí calmar hasta que estemos al día con el cronograma el viernes, que es para no tener dificultad en caso de que sean considerados sus contenidos para la